Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar esta escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Saludamos a nuestros pastores de la iglesia en Chillán, en Pucón, y a nuestros hermanos que se encuentran conectados también esta mañana. Iniciaremos la escuela bíblica alabando el nombre del Señor con el himno «Oh Cristo amado, mi buen Salvador». Se encuentra en la página 230 de nuestro himnario. Página 230 de nuestro himnario. «Oh Cristo amado». Oh Cristo amado, mi buen Salvador, por ti he dejado la senda del error y quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil e indigno, yo era vil e indigno, yo era vil e indigno, mas Cristo me salvó. En santa morada, en gozo perenal, a Cristo Jesús, el Cordero inmortal, yo siempre cantaré, oh qué dicha para mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil e indigno, yo era vil e indigno, yo era vil e indigno, mas Cristo me salvó. Te amo porque en tu grande amor tuviste en poco vergüenza y dolor. Corona de espina llevaste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil e indigno, yo era vil e indigno, yo era vil e indigno, mas Cristo me salvó. En la vida y muerte yo siempre te amaré, y en alabanza mi voz entonaré, porque en el madero moriste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba,
Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, indignos, Señor, éramos. Indignos, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. No es por nuestros méritos, no es por nuestras condiciones, sino que es por tu amor, por tu gracia y a través de los méritos de Jesús que nos presentamos, Padre Celestial, delante de ti. A través de tu Hijo amado, Señor, en esta mañana nos acercamos, Señor, para alabar, bendecir, glorificar y ensalzar tu santo nombre. Esta es una escuela, Señor. Es una escuela muy especial porque en esta escuela queremos conocerte más. Queremos aprender más de ti. Que la sabiduría de lo alto pueda reposar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor. Y es por eso llegamos como aquel alumno necesitado, queriendo aprender de tu palabra, pero somos torpes, Señor, de mente. Por eso te pedimos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, alumbra nuestro entendimiento, decláranos tu palabra, que ella sea revelada, Señor, saciando la necesidad que cada uno de nosotros, alumnos tuyos, nos presentamos en esta mañana. Tú eres nuestro Maestro, Señor, y es por eso te rogamos humildemente, sé propicio a nuestras vidas. Señor, el pecado nos aleja de ti y así nos presentamos delante de tu presencia. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes no te honran, Señor, y pecamos delante de ti, mi Señor. Te rogamos que en esta hora esa sangre vertida en el madero de la cruz, Señor, nos lave y nos limpie. Limpia, Señor, nuestros pensamientos, limpia nuestro ser, limpia nuestras vestiduras, limpia, Señor, a tu pueblo para poder estar aptos, Señor, aptos para tener plena comunión contigo en esta mañana. Señor bendito, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que se ha conectado, Señor, y también los que están aquí en el templo. Tú conoces la necesidad de cada uno que pueda ser saciado con el poder de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, tenemos con la ayuda del Señor nuestra lección. Romanos capítulo 1. Con la ayuda del Señor, la lección estará centrada en el versículo 7 y para ello daremos lectura a partir del versículo 1 al versículo 7. Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Estos versículos, como el Señor nos ha permitido estudiar, concentran la verdad del Evangelio. Nos muestran el Evangelio en todas sus facetas. El Señor inspira al apóstol para esta carta tan especial. Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Daremos lectura a la palabra del Señor alternadamente y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, y te damos gracias, porque tu palabra, que la escondiste, Señor, de los sabios y de los entendidos, la has revelado, Señor, a los pequeños. Aquí estamos, Señor, los alumnos, queriendo aprender de ti, queriendo acercarnos más a ti, Señor. Y es por eso te pedimos que tu palabra pueda ser declarada a cada corazón. Señor bendito, te pedimos por la palabra llevada en la escuela bíblica de niños. Señor, tu palabra nos enseña, instruye al niño en su carrera, para que cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esa es tu palabra, Señor. Graba la palabra, Señor, en los corazones de esos niños, para que puedan ser niños separados, niños diferentes, Señor, en sus hogares. Te pedimos, Señor, por quienes están llevando adelante este trabajo. Dales nuevas fuerzas, Señor, ánimo, nuevos proyectos, Señor bendito, para que todo pueda ser según tu santa y divina voluntad. Y aquí estamos nosotros, Señor, los adultos, tratando también, Señor, de acercarnos a ti. Te presentamos desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio, que tu Espíritu Santo nos pueda hablar esta mañana a través del poder de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias damos al Señor por esta nueva oportunidad que nos da el Señor. Una vez más tenemos la oportunidad de alabar el nombre del Señor. Una vez más tenemos la oportunidad de aprender más del Señor. Qué lindo es esto. El Evangelio no es algo estático, con lo cual nosotros podríamos decir, aprendí suficiente. Ya no es necesario más. No. Los misterios de Dios encontrados en su palabra son insondables. Quiere decir que imposible conocer el fondo de ellos. Y ahí es donde en una escuela bíblica, en cualquier servicio que se haga, alabando el nombre de nuestro Dios, donde hay palabra del Señor, muchas veces nos sorprende, nos seduce, abre nuestro entendimiento y conseguimos ver cosas que a veces no somos capaces de expresarlas en palabras. Es Dios. ¿Cómo podemos verbalizar a Dios si Él es más grande que todo aquello que nosotros podemos suponer o querer? Sería demasiado egocéntrico pensar, limitar a Dios a mi mente. Dios es más. Dios es mucho más. Él habita en un lugar donde nadie puede llegar. Dice que es en luz inaccesible. No se puede llegar a ese lugar donde habita Dios, Dios Padre. Ahí está Él, nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Ese es el trono de Dios,
donde el estrado de sus pies es la tierra. Es decir, Dios habita en un lugar tan profundamente mayor de todo aquello que yo puedo suponer o imaginar. El amor de Dios, la gracia de Dios, mostrada hacia el hombre, el amor es de tal magnitud que Él ahora se hace presente en nuestras vidas, se hace presente en nuestros corazones, aun cuando nosotros le hayamos rechazado una vez, 2 veces o 3 veces, o las veces que quizás lo hemos hecho, Él se ha mostrado siempre igual, porque Dios es fiel. Su misericordia es eterna. Él es santo, Él es puro. Los atributos que tiene nuestro Dios para el hombre son inalcanzables. Y ahí es donde aparece la figura maravillosa de Jesús, que nos hace ahora partícipes de estas bendiciones de Dios. Nos hace partícipe de estas bendiciones espirituales con las cuales usted y yo ahora, por misericordia, podemos ser la luz del mundo. Estas buenas nuevas de Dios enviadas a toda la humanidad. Vamos a ver por la palabra del Señor. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, nos dice el Señor. Tantos pasajes bíblicos donde Él muestra su amor. Con amor eterno te he amado. Dios mostrándose al hombre. Dios mostrándose al hombre una vez, otra vez. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar, dice Jesús. El que toma de esta agua jamás volverá a tener sed. La invitación de Dios a aceptarlo, la invitación de Dios a querer ser partícipe de esta humanidad caída en la cual vive el hombre sin Dios. El hombre sin Dios es entregado a una mente reprobada. El hombre sin Dios es entregado a las pasiones de la vida que solo nos traen desazón. El placer que nos puede traer el mundo es circunstancial, dura un tiempo limitado. El gozo que nos ofrece el Señor es para una eternidad. Eso es lo que Dios quiere compartir con la humanidad, eso es lo que Dios quiere compartir con el hombre. Y en un momento determinado, de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Qué maravilloso es Dios. Estando en ese lugar, hay un pasaje de la palabra del Señor que dice: nunca te olvides que yo estoy en los cielos y tú estás en la tierra. Nos invita a ponernos exactamente en el lugar que nos corresponde. No te olvides. Pero a veces nuestra mente es tan osada que queremos pensar mejor que Dios. Encontramos que las acciones que Dios hace no son las que corresponden. ¿Y quiénes somos delante de esta magnificencia de lo que es Dios? Este Dios que, si dice la palabra, ni siquiera queda nada de nosotros si Él operara la justicia en nosotros, pero con amor eterno nos va amando y nos va esperando y nos va sondando y nos va cautivando y va mostrando su amor hacia nuestras vidas. Así es Dios.
cuando merecemos quizás una reprensión, cuando merecemos la corrección, cuando merecemos ser disciplinados de manera dura, porque lo merecemos, Él muestra una vez más su misericordia, que se renueva día tras día. Entonces, llegar a ser hijos de Dios es algo muy especial. No podemos nosotros considerarlo como cualquier cosa terrenal. Primero, que lo de Dios es todo espiritual. Nos da vida al espíritu, a ese espíritu que está descansando, que está durmiendo, ese espíritu que está muerto. La palabra del Señor nos enseñaba en estos días que los hijos de Dios son engendrados no por voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. Dios entrando a la vida del hombre, Dios haciéndose presente en la vida del hombre. Y es ahí donde podemos ver los cambios maravillosos, las transformaciones de vida. Y vamos directo hacia un lugar y Dios nos cambia el destino y nos da la vida eterna. Y vamos directo al juicio y vamos directo a aquel lugar donde todo hombre doblará su rodilla delante de Dios. Toda rodilla se doblará delante de Él. Él nos da la oportunidad de nosotros doblar nuestra rodilla en cualquier lugar e invocar su nombre. Ser hijo de Dios es algo mayor. Ser hijo de Dios es algo sublime que nos podría haber acontecido. ¿Qué vio Dios en mí? No lo sé. Nada de bueno hay en mí. Cuando vine al Señor, venía cautivo, venía preso, desilusionado, venía desalentado, venía desesperanzado, venía enfermo, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué te eligió a ti? Algún día se lo podemos preguntar. ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste? No lo sé, no lo sabemos, pero su gracia nos alcanzó. Su gracia maravillosa llegó hasta nuestras vidas. Y este llamamiento que Él hace, si hoy oyeres su voz, ¿cuántas veces lo hemos oído? Está en la retina. Está en la retina de nuestro cerebro en algún lugar. ¿Cuántas veces escuchamos hombres en la calle diciendo este texto? Y hoy te alcanzó a ti, me alcanzó a mí. Ese es Dios haciendo la elección. Para todos es el llamamiento, para todos, pero para aquellos que han aceptado esta invitación, nos da una posición maravillosa, que es la lección que vamos a ver el día de hoy con la ayuda del Señor. El hecho de tú creer en el Señor Jesucristo, el hecho de tú creer en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en el Señor Jesucristo. Un principio bíblico tan fácil, pero a la hora de la verdad es tan difícil. Muchas veces se hace difícil y ahí el Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Mire la promesa, mire cómo la bendición empieza inmediatamente, no solo a ti, sino también a los tuyos, a los que están bajo tu alero, a los que están cobijados bajo tu protección. Cree solamente tú y serás salvo tú y tu casa. Y el Señor empieza a derramar bendición, y la palabra del Señor nos enseña y nos dice que a medida remecida, o sea, que no quede en ningún lugar si no tenga bendición, remecida, abundante y transbordante.
Esa es la bendición que tiene el Señor para ti y para mí, para quienes han creído. Dice que hasta 1000 generaciones, aquellos que han guardado su nombre. 1000 generaciones. ¿Creemos esto? Amén. Lo creemos. Promesa para ti, promesa para mí. En algún minuto el Señor, en algún minuto hará el llamado. En algún minuto el Señor se acercará. Cuando pensamos muchas veces que esa persona, ese hermano, hijo, amigo, ese papá, ese cercano tuyo por quien tú oras, el Señor, cuando muchas veces nos imaginamos que está tan lejos, está mucho más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. La bendición de Dios. La bendición de Dios que a través de su Hijo Jesucristo nos hace ahora amados de Dios, que es el versículo que nos convoca el día de hoy con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Será que cualquiera le puede decir Padre a Dios? ¿Será que cualquier persona se puede acercar en un momento de aflicción, estés donde estés, y decirle: Padre mío, escucha la aflicción de mi corazón? Mi hijo está entrando al médico, Señor, tú puedes dirigir las manos del médico. ¿Será que cualquier persona puede hacer esto? No. Son los privilegios que tienen los amados de Dios. Ese Dios que habita en ese lugar donde ya dijimos que ni siquiera lo podemos imaginar. Usted se imaginará algo, yo puedo imaginarme otra cosa, pero son cosas que no han subido a mente humana. Así de grande, así de poderoso es nuestro Dios. De lo más magnífico que nosotros nos podamos imaginar, es aún más. Por lo tanto, ser amado de Dios también no es algo que nosotros debamos despreciar. No es algo que nosotros deberíamos cambiar. No es algo que nosotros deberíamos reemplazar. Estas palabras tienen que estar latentes en nuestro corazón. Soy un amado de Dios. Estas primicias, estos privilegios, estas bendiciones sobreabundantes son para quienes han creído por medio de Jesucristo, aunque no tengamos condiciones. Pero ser amado de Dios no es una cosa cualquiera, muy por el contrario. Vamos a entrar en nuestra lección con la ayuda del Señor. Dice: los privilegios de las buenas nuevas. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entre los incontables privilegios concedidos por gracia a que se tiene acceso con las buenas nuevas de Dios, se encuentra el que seamos sus amados, sus llamados y sus santos. Especiales para Él, especiales para Dios. Eres especial para Dios. Él dice que cuida a la iglesia como la niña de sus ojos, un lugar muy frágil, donde tenemos muchas barreras, donde nos podemos defender antes de que algo nos pueda atacar.
Así Él cuida a su iglesia, a sus amados, a sus llamados, a sus santos. Si eres un hijo de Dios, esa es la posición que el Señor nos ha dado a través de los méritos de Jesús. Pablo dirige a todos sus hermanos creyentes en Roma, llamándolos amados de Dios. Una de las verdades más reiteradas y destacadas en las Escrituras es la del amor y la gracia de Dios para aquellos que le pertenecen. Dios muestra su amor, Dios muestra su misericordia, nunca la deja escondida, siempre está ahí y muchas veces yo no la veo. La misericordia de Dios se renueva día tras día y yo no veo la misericordia. El amor de Dios me hace cariño, el amor de Dios todo lo suple y yo no consigo verlo, no consigo verlo. Muchas veces nos pasa esto. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esto. Vamos a empezar por la iglesia en Chillán, para que podamos repartir, por favor, nuestro pastor Marcos, estas referencias. David, Salmo 25, 6 y 26, 3. En nombre del Señor, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia, que son perpetuas. Amén. Amén. Una promesa de Dios para nosotros. Hermano Juan Marco, lo escuchamos. Salmo 26, 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Amén. Amén. Tu misericordia está delante de mis ojos. Tu misericordia está delante de mis ojos. La misericordia de Dios, que Él nos abra nuestros ojos espirituales para ver su misericordia. Las otras referencias, mi pastor, por favor. En nombre del Señor Jesús. 63. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Amén. Amén. Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Amén. Efesios 2, 4 y 5. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amén. Amén. Acá quería hacer un pequeño alto, que muchas veces decimos mal este versículo y cambiamos la palabra cuál por la palabra cuán. Cuán como de cuánto, como de cantidad. Acá
Dice, ¿cuál amor? Mirad, ¿cuál amor? De este modo, si quisiéramos cambiar esa palabra, sería, mirad, de este modo, el amor de Dios se ha manifestado para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor? ¿Cuál? Es un amor muy grande, entendiendo dónde nosotros estamos, sabiendo cuál es nuestra posición, que Dios nos honra acá en la tierra, nos honra. El ser hijos de Dios es una honra mayor. Quizás no vamos a tener los galardones aquí, porque no los buscamos aquí, buscamos el reino de Dios. Él nos honra en este lugar para poder ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. El Hijo tiene una preferencia, el Hijo tiene unos ciertos privilegios que no tiene el siervo, que no tiene el amigo. En Brasil nos contaba la historia de un hermano que trabajaba en un tribunal, un pastor trabajaba en un tribunal, y él fue testigo cuando el juez dio la orden de que estaba muy ocupado, que nadie interrumpiera. Le dio la orden al guardia, y él era en ese momento, no era juez todavía, pero estaba ahí. Y de repente llegó una niña pequeña de 3 años, abrió la puerta y entró. Entonces todos se quedaron mirando al guardia y dijo, pero es que es la hija, o sea, no le puedo negar la entrada a ella. Los hijos entran a la casa, abren el refrigerador, no preguntan, toman el auto, se lo llevan. Así es el Hijo, los derechos que tiene. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre y ahora nos hace partícipe de sus bendiciones. Dios no es un Dios egoísta. Todos los atributos que Él tiene, Él los imparte a sus hijos. Ese gozo que solo el Señor te da. Esa paz que solo el Señor te da. Solo Él nos puede dar esa paz en días tan difíciles en los cuales vivimos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Amados de Dios, amados. Con amor eterno te he amado y por lo tanto prolongué mi misericordia. El amor de Dios para con cada uno de nosotros. Por medio del Hijo amado de Dios, Jesucristo, somos amados de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6. El Señor, para avanzar, alabanzas de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Amén. 2, 4 y 5 de Efesios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. 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 Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, ya lo leímos. Romanos 5, 5. Esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. 8:35 de Romanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulaciones, o angustias, o persecuciones, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No se refiere de mi amor hacia Él. Mi amor muchas veces es condicional. Mi amor es tan terreno. Yo me amas si tú me amas. Si tú me das, yo te doy. Así funcionamos, así somos las personas, sin Cristo. Porque cuando está Cristo en nuestros corazones, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo, nada me puede separar de Él, a no ser que yo dé vuelta mi espalda. Pero si no, el amor de Cristo está ahí, siempre esperando, siempre esperándome. Ni la tribulación, ni la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ser amados de Dios tiene estos privilegios. Ser amado de Dios por haber creído en Jesucristo nos da esta firmeza, nos da este fundamento para que nosotros sigamos firmes adelante. Va a venir la tribulación en nuestras vidas, se van a mover los cimientos, pero hoy día el Señor nos dice, nada te separará del amor de Cristo que es en Cristo Jesús. Por aquel que nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo nos da vida y somos aceptos delante del Padre como sus amados. Cuán agradecidos debemos ser. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios, hoy el Señor te recuerda el lugar donde debes estar, el lugar que nos corresponde. A veces nos contaminamos y, como decía nuestro pastor Josué, empezamos a vivir las pellejerías y ahí estamos, como que estamos medios ahí. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Él nos da una altura, Él nos da de su sabiduría, Él nos da el conocimiento, Él nos ofrece las promesas para nosotros, sus hijos. No nos contaminemos con el mundo. Vamos a ver por la palabra del Señor más adelante que santos, llamados a ser santos, llamados a ser separados, para no contaminarnos con estas cosas. Y el no contaminarnos con estas cosas hará que los otros vean algo diferente en ti. ¿Qué tienes distinto? Tengo el Espíritu de Dios que me dio vida juntamente con Cristo y soy un amado de Dios. No trajimos nada para el Señor. ¿Qué le podría ofrecer yo? Pero Él me dio vida, una rica vida en abundancia. Y hoy puedo disfrutar junto a mi familia. Aunque sean cosas simples las que vivimos, las vivimos con alegría. Las vivimos con regocijo. Agradecidos al Señor por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos permite vivir. Qué grande es su nombre, qué maravilloso es su nombre, como Él, sin preguntarnos nada, nos ama con amor eterno, nos ama, hasta que llegó y se apareció en nuestras vidas, lo aceptamos, dimos el paso delante de la presencia del Señor,
Y muchas veces en el caminar nos detenemos. Muchas veces en el caminar giramos nuestro camino hacia otro lado. Y el Señor siempre nos está esperando. ¿Quién me separará del amor de Cristo? A lo mejor la angustia en algún minuto me hace pensar y darle la espalda, pero eso no me separa del amor de Cristo. Me vuelvo a Él y Él está esperándome con los brazos abiertos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué lindo es. Por eso Él se merece toda la honra, Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la alabanza, Él se merece todo el lugar en mi corazón para servirle, para llevar adelante este mensaje del Señor. En el punto 2 de nuestra lección dice, el llamado de Dios a la humanidad. Dios llama. Y ahí es donde está nuestra misión de poder cumplir la gran comisión que nos entregó el Señor Jesús. Ir por todo el mundo, sin distinción, y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo. El llamamiento es para todos. Voy a pedirle a nuestro pastor en Pucón, nuestro pastor Manuel, que podamos ver estas referencias. El punto 2 estará con nuestro pastor en Pucón. El llamado de Dios a la humanidad. Por medio de los profetas, Él hizo los llamados. Isaías 45, 22. No logramos oírlo, pastor Manuel. ¿Me escucha? Ahora sí. Muy bien. Así dice la palabra del Señor. Mirad a mí y ser salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí todos los términos de la tierra. La invitación a todos. 55:6. Isaías 55:6. 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que él está cercano. Amén. El llamado de Dios. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. El llamado de Dios para la humanidad. También nuestro Señor Jesús en su ministerio. Mateos 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Amén. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Apocalipsis 22:7.
y dice la palabra del Señor. He aquí el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. 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 Gracias, mi pastor. Sí, era 22:17. Dice acá la palabra del Señor. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Podemos ver cómo el llamado de Dios es para todos. Mirad a mí todos los términos de la tierra. Pero el apóstol se refiere aquí a este versículo 7 de Romanos para el llamamiento ya de manera para aquellos que son los amados de Dios y para aquellos que han aceptado la invitación de Jesús. Llamados de Dios. Ya no es este llamamiento general, sino para aquellos que han sido, dice el versículo, el punto 3, llamados, escogidos, predestinados para los que han respondido afirmativamente a la invitación y obtener la salvación. Y en primer lugar aparece el versículo que nos convoca el día de hoy, la iglesia Makarov, que se prepara para leer estas referencias del punto 3. Romanos capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, los que ya aceptaron la invitación, ¿no es cierto? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver, acá hay un sinnúmero de referencias, vamos a ver solamente algunas, pero para que quede, ¿no es cierto?, ya en la lección quede estipulado, vamos a leer algunas de estas. Romanos 8:30 dice la palabra del Señor, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. 9, 14 y 15 dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esa es la soberanía de Dios. Por eso debemos ser agradecidos por esta oportunidad, para esta maravillosa oportunidad que el Señor nos dio. 9, yo voy a leer los de Romanos para que ustedes vean otras. 9, 14 y 15, dice la palabra del Señor de Romanos. Ya lo leímos. 11, 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Mateo 20, 15 y 16. ¿Alguien lo tiene? Mateo 20, 15 y 16. Si alguien lo encuentra. 15 y 16. Hermana Brenda, usted busque por favor Juan 15. Hermana Angélica, Juan 17, 9. Hermana Magdiela, Hechos 13, 48. Hermano Daniel, 1 Corintios 1, 9. Hermana Carolina, Efesios 2. Hermana Ana Paula,
Colosenses 1. Hermana Sarita Navarrete, Primera de Tesalonicenses 1, y hermana Carmen Victoria, Segunda de Tesalonicenses 2. Estos son los llamados, los que por su misericordia hemos aceptado esta invitación. Mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Nosotros por misericordia pudimos oír este llamado y ahora este camino que el Señor nos propone. Mateo capítulo 20, versículo 15 y 16. Dice en el nombre del Señor. Amén. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Amén. Juan 15, 16. Hermana Brenda. Ya, pero la hermana Antonia. Juan 15, 16. Sí. Claro, en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os puestos para que vayáis y lleváis fruto, pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé ese mandado que os amáis unos a otros. Amén. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. 17:9, Juan 17:9. No sé a quién le di. ¿No? Lo leo. ¿Lo tiene? Juan 17:9. Dice en el nombre del Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Hechos 13:48. Amén. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Primera de Corintios 1:9. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Efesios 2, del 8 al 10. Dice la palabra del Señor. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Colosenses 1, 3 al 5. Del 3 al 5. Nombre del Señor dice. Amén. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. En nombre del Señor. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Señor. Pero Amén. nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Podríamos habernos detenido en cualquiera de estos versículos, que son la confirmación de este llamado que no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo Él. Y Él nos permitió en su misericordia poder oír su voz. El llamado a toda la humanidad, pero solo algunos son los que pueden oír esta voz. Los que aceptaron, los que dijeron, sí, acepto al Señor Jesucristo en mi corazón. Pasan a ser estos amados de Dios, estos especiales para Dios, que el Dios cuida, protege, que nada acontece si Él no lo permite. Nosotros como cristianos no estamos expuestos al mundo, no. Nosotros estamos guardados bajo la poderosa mano de Dios. Si yo estoy guardando sus caminos, si yo me estoy acercando a Él, como es, ¿no es cierto? El punto 4 dice, los creyentes son los santos de Dios, por lo cual sabemos que no solamente tienen el privilegio de ser amados de Dios, sino que también pueden disfrutar la bendición de ser semejantes a Dios. El amor que las personas ven en nosotros no es nuestro amor, es el amor de Dios, y en eso nos hacemos semejantes a Él. Por eso somos llamados a ser santos, santos en el concepto de separados, de no contaminados, para poder mostrar esta luz, para poder llevar este mensaje al cautivo, al que tiene su mente reprobada, a aquel que está afligido. Sin Dios, el hombre en algún momento siente ese vacío que solo Él puede llenar, porque cuando fuimos destituidos de la gloria de Dios, precisamente su presencia no está más en nuestros corazones. Y es a través de Jesús que una vez más ese eslabón que estaba perdido ahora se une y nos llena su presencia. Por lo tanto, nos hace partícipe de su semejanza. Dios dice acá, santo corresponde al original griego hagios, que tiene el significado básico de apartado. En el Antiguo Testamento había muchas cosas y personas que se apartaban por iniciativa divina para los propios fines de Dios. Por ejemplo, el tabernáculo, el templo y todo lo que había en ellos, el arca del pacto y el lugar santísimo eran objetos apartados para Él. La tribu de Leví fue apartada como su sacerdocio y la nación entera de Israel fue apartada como su pueblo. Los diezmos y las ofrendas y otras dádivas se apartaban específicamente para Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los santos son los semejantes a Dios. Bajo el Nuevo Pacto, la única cosa verdaderamente santa que Dios tiene sobre la tierra es su pueblo, usted y yo. Y uno dice, pero es que no soy santo. No lo somos. Somos santos a través de Jesús. Y es por eso donde nosotros no tenemos que dar cabida a las cosas de la tierra, sino a las cosas del Espíritu,
para poder ser cada día más cerca de Él y más semejante a Dios. Todas las personas a quienes Él ha apartado en su gracia y soberanía para sí mismo por medio de Jesucristo, el nuevo templo de Dios y el nuevo sacerdocio de Dios son su iglesia, usted y yo. Este lugar físico es un lugar consagrado a Dios. Es un lugar consagrado. Pero Él no habita aquí, Él habita en el corazón de su iglesia. Así como en el antiguo pacto, ¿no es cierto? Todas estas cosas eran tan tratadas con tanto celo. Así deberíamos tratar nuestra vida. Porque en el nuevo pacto, lo reservado, lo consagrado para Dios es usted y yo. Por misericordia. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17 dice la palabra del Señor. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Mire qué bendición tenemos de que Dios habite en nuestros corazones, templos de Dios. Ahí estoy yo ensuciándome, revolcándome muchas veces. Por eso es que no apartemos la mirada, sino que cada vez nos acerquemos más a Él para poder ser ese templo digno, para que Dios habite en nuestros corazones. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que en el antiguo pacto eran cosas físicas, ahora es la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Pasamos a ser templo, pasamos a ser ese linaje especial, real sacerdocio. Es un sacerdocio de realeza, no humano, no humano. Nuestro sacerdote perfecto, Jesús, que intercede por nosotros. Usted puede interceder por otro. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Costó muy caro. Costó la vida de Dios, nuestro Señor Jesús, quien se humanizó. La próxima semana estaremos celebrando, ¿no es cierto?, estos feriados que nos recuerdan la Semana Santa del momento difícil de Jesús. Muy difícil, para que tú ahora y yo seamos templo, seamos escogidos, seamos amados de Dios. Pablo dice al final del versículo 7, gracia y paz a vosotros, los únicos seres humanos gracia y paz a vosotros, los únicos seres humanos que pueden recibir las maravillosas bendiciones de gracia y paz son aquellos
de quienes puede decirse que son los amados, los llamados y los santos de Dios. Ellos son los únicos que pueden llamar a Dios su Padre, porque solamente ellos han sido adoptados para formar parte de su familia divina por medio de su Hijo verdadero, el Señor Jesucristo. Consideremos esta salvación tan grande de que ahora somos amados de Dios y somos templo de Dios para que Él habite en nuestros corazones. No sé qué momento, qué proceso el Señor te está haciendo pasar, no lo sé. No sé en qué momento estás, en qué circunstancia, pero hoy el Señor te dice, si creíste en el Señor Jesucristo, si eres su hijo, si eres su hija, eres un amado de Dios y nada te separará del amor de Cristo. Así como nada de lo que te esté aconteciendo es porque eres una persona que está sola. No, tienes un Dios, tienes un Padre, tienes un Señor que vela por nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda aumentar nuestra fe a través del poder de su palabra y podamos salir fortalecidos de esta lección. A mi Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Manuel para que nos dé el pensamiento bíblico y también ore por la lección. Muy bien, Dios les bendiga. Saludo a quienes nos saludaban en el nombre del Señor. Agradecer a Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos concede de poder estar mirando la palabra del Señor y el saber, el privilegio, la honra inmerecida, porque como se lo dice Pablo a los Efesios, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. El plan de Dios, el propósito que Dios tiene, ¿cierto?, con aquellos que Él ha llamado. La palabra del Señor, lo que estábamos mirando el día de hoy, lo primero que nos decía, ¿cierto?, amados. Dios, en su grande amor y misericordia, ¿cierto?, mostró su grande amor allá en el Calvario de la cruz, enviando a su único Hijo Jesús, para que Él muriese por amor a toda esta humanidad. Dios amó a toda esta humanidad y le sigue amando. Pero también nos enseñó la palabra del Señor hoy día que Él nos amó, pero también nos llamó. Y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces sintámonos agradecidos de parte de Dios de tener la dicha, la honra de haber sido llamados por Dios. No es poca cosa, es algo grande. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto no lo entienden aquellos que no conocen al Señor. Pero tú y yo, que un día aceptamos al Señor, hoy día estamos inmersos en esta grande y sublime bendición que Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Porque aquellos que también escucharon el llamado de Dios y no obedecieron, ¿cierto? Ellos hoy día están lejos. Pero tú y yo hoy día solo por misericordia, no por obra, para que nadie se gloríe, porque esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Estábamos muertos, estábamos perdidos, estábamos sumidos, ¿cierto?, en las tinieblas. Pero un día escuchamos ese llamado glorioso. Y no bastó tan solo escucharlo, sino que Dios nos permitió a través de su Espíritu el poder aceptar lo que Dios nos está ofreciendo. Qué dicha más grande, qué privilegio más sublime Dios nos ha dado de que podamos hoy día nosotros ser parte de esto. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Porque el hombre y la mujer que conoce a Dios comienza a vivir una vida muy diferente, muy distinta. ¿Qué es lo que nos impide escuchar el llamado de Dios? ¿Qué es lo que está afectando para que el mensaje de Dios cause el efecto que Dios quiere
a través de su Espíritu en nosotros. Que en esta mañana nosotros podamos ser muy agradecidos, sabiendo que todo viene y que toda buena dádiva solo viene de Dios. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así como yo he vencido, dice el Señor, vosotros también venceréis. Qué grande, hermanos, es poder considerar el grande amor de Dios. Y a veces nos menoscabamos y a veces nos sentimos tan poca cosa. Por cierto, lejos de Dios no somos nada. Pero habitando la presencia de Dios en nosotros, somos vasos de barro, pero en ese vaso de barro hay un gran tesoro, hay una gran riqueza. Y eso es lo que solo Dios nos puede ofrecer. Que en esta mañana la palabra de Dios haga vida en nosotros. Fuimos amados, llamados por Dios. Y esa es la diferencia entre ese que sabe, conoce y escuchó solamente, pero por misericordia de Dios, nosotros fuimos llamados y escuchamos el llamado y atendimos a esta buena noticia que es el Evangelio de Dios para nosotros. Y de esta manera, habiendo sido amados y llamados hoy día, Dios nos llama, ¿cierto?, a santificarnos. Él renueva nuestras vidas, ya renovó nuestras vidas, nos lavó, nos limpió, nos hizo nueva criatura. Comenzamos a vivir una vida muy distinta, santos para Dios, apartados, separados, entre millares y millares. Dios se fijó en nosotros, no habiendo ningún mérito, no habiendo ninguna capacidad. Sin embargo, Dios se fijó en nosotros. Y hoy día, cuando tú y yo nos consagramos a Dios, comenzamos a vivir una vida espiritual, una vida separada de este mundo. Pueden acontecer, suceder muchas cosas, pero el Evangelio del Señor a nosotros nos hace vivir una vida muy distinta. Es lo que no entienden quienes no conocen al Señor. Hay muchos cercanos a nosotros que cuando tú le hablas, pareciera que le hablas en otro idioma, porque no le conocen todavía. Entonces, que el Señor nos ayude a ser agradecidos. El que esté santo, santifíquese más todavía. El que nosotros vivamos en un ambiente de santidad, en que nosotros vivamos una vida espiritual en Dios, nos acerca al Creador, al Eterno, que un día hizo una obra en nosotros. Que Dios nos bendiga y que aquellos que aún no han aceptado, para aquellos que aún no han tomado una decisión cierta en su vida, puedan en esta mañana meditar, hacer un alto y meditar en el grande amor de Dios manifestado hacia cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, mis amados pastores, para que podamos estar ligados a lo que Dios quiere que nosotros podamos estar. Que la gracia del Señor y la misericordia de Dios se sigan manifestando. Solo por misericordia de Dios, solo por lástima de Dios, hoy día nosotros podemos estar aquí. Pero que nuestra estancia, mientras tanto en este mundo, pueda dar luz y pueda dar señal de que somos hijos de Dios, que sirviendo a Dios, que amando a Dios y consagrando nuestras vidas, somos felices. Y un día, si somos fieles, alcanzaremos la presencia del Señor y estaremos junto a Él. Bendito sea el Señor para siempre. De manera que el enemigo sea vencido en esta mañana y ese que nos ha querido menoscabar y nos ha hecho pensar que somos poca cosa. No somos príncipes, somos llamados por Dios y eso nos da una investidura porque hemos aceptado al Señor, como nos enseña el apóstol Juan, y a los que le recibieron, a esto les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Qué lindo es poder tener
esa seguridad, esa certeza, esa confianza que no estamos solos. El Dios que nos llamó es el Dios que nos capacita, porque hay un propósito en cada uno de nosotros. Y ese propósito que es de Dios, un día se ha de manifestar en cada uno de nosotros, desde el más pequeño al más adulto. Dios lo ha de manifestar. Quisiera culminar esta reflexión en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, cual nos dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor para que este día quede grabado en nuestras vidas y no tan solo hemos sido oidores, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Para siempre son tus misericordias. Tú no te cansas de bendecir a la iglesia. Tú no te cansas de escuchar nuestro clamor. Tú no te cansas, Señor, de suplir todas nuestras necesidades. No te cansas, Señor, porque somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre. Ayúdanos a ser siempre agradecidos, reconociendo siempre que el bien y la misericordia solo vienen de tus manos. Dios mío, bendice a cada alumno que en esta mañana tú nos has permitido el llegar a tu casa y nos has permitido el poder congregarnos de esta manera virtual y juntos poder escudriñar las Escrituras, porque sabemos que en ella encontramos la vida. Gracias, Padre. Reciba nuestra gratitud y nuestra alegría en el nombre poderoso de Jesús, su Hijo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Al Padre. Página 39, vamos a finalizar nuestra escuela bíblica. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.